Ok, de la, de la clase del día jueves, ¿ya? Acuérdense que estuvimos analizando, viendo reacciones acopladas, ¿ya? Y este concepto de reacciones acopladas dijimos que dentro de las características de estas reacciones acopladas que tenían que tener un intermediario común y además lo más importante, el aspecto o la parte termodinámica en que la energía liberada de una reacción exergónica tiene que suplir los requerimientos energéticos de una reacción endergónica. Entonces, se pueden acoplar, o más bien dicho, yo puedo transformar una reacción endergónica, ¿ya? Es decir, una reacción no espontánea, la puedo transformar en una reacción espontánea, siempre y cuando yo la pueda acoplar con una reacción exergónica que sea capaz de suplir esos requerimientos energéticos, la necesidad energética de esa reacción endergónica. Y analizamos algunas reacciones, ¿ya? Pero también les mostré al final de la clase, obviamente, una excepción a esa regla, y la excepción a esa regla es que no hay un intermediario común, ¿ya? Entonces analizamos la activación de un ácido graso, y ese ácido graso en presencia de una coenzima A se genera el acil-CoA, pero para formar ese acil-CoA y ese enlace tioéster necesitamos de energía. Entonces la enzima en su sitio activo acopla esa reacción de síntesis, ¿ya? Que es bastante endergónica, con la hidrólisis de ATP, pero cuando este se hidroliza en AMP y pirofosfato. Entonces, si ustedes se fijan y ustedes ven y analizan esas dos reacciones, ahí no hay un intermediario común. Si bien es cierto, esa enzima cataliza la reacción global, la cataliza en dos pasos, donde hay un intermediario, pero en el estado de transición, ¿ya? Pero si uno escribe las ecuaciones tal cual como lo hicimos en la última clase, pueden ver ustedes que no hay un fosfato de por medio, no hay una coenzima de por medio, no, es decir, son dos reacciones independientes, pero son independientes desde el punto de vista de las propiedades químicas, ¿ya? Una es una reacción de síntesis de un enlace de formación de un enlace covalente cetotiol, y la otra era una reacción de hidrólisis de un enlace fosfodiéster, ¿ya? No hay un intermediario común, pero sí lo importante de esa reacción es que la diferencia, o más bien dicho, la energía liberada por la reacción exergónica, ¿ya? Suple los requerimientos de la reacción endergónica. Entonces ahí ustedes tenían un ejemplo en el que se podían acoplar dos reacciones sin tener necesariamente un intermediario común, ¿ya? Exactamente, Tonka, ¿ya? Y esa es la característica, por ejemplo, de una ruta metabólica, ¿ya? Cuando veamos la glicólisis, por ejemplo, yo le voy a decir, mire, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Pero ya sabemos que la glucosa, para transformarse en glucosa 6-fosfato, sí o sí tiene que estar acoplada a la hidrólisis ATP. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe fosfato inorgánico del fosfato libre en solución, esa reacción no utiliza el fosfato libre en solución para poder unirlo covalentemente al carbono 6 y generar la glucosa 6-fosfato, porque esa es una reacción endergónica. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula o qué es lo que hace el sistema para poder transformar esa glucosa que viene de los nutrientes, que viene a través de la sangre transportada hacia, por ejemplo, el hepatocito o los otros órganos? Es una vez que la glucosa entra a la célula, rápidamente es fosforilada en el carbono 6, y la función obviamente de esa reacción es otorgarle una carga negativa a la glucosa, como glucosa 6-fosfato, entonces tiene dos cargas negativas, y eso obviamente impide que la glucosa nuevamente pueda salir de la célula. No hay transportadores de glucosa con carga negativa. Entonces, y ahí se da inicio también a la glicólisis. Entonces, como la enzima que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato no puede tomar un fosfato del medio y unirlo covalentemente al carbono 6, ¿qué es lo que hace la enzima? Acopla esa reacción de síntesis a una reacción de hidrólisis del ATP, donde el ATP es el que proporciona o transfiere el grupo fosfato
al carbono 6 de la glucosa. Entonces, claro, ahí tienen un intermediario común. Es glucosa más fosfato, y la otra es ATP, ATP más fosfato. Entonces, desde esa perspectiva, una reacción endergónica la pueden transformar en una reacción global exergónica siempre y cuando la acoplen o esté acoplada a una reacción cuya diferencia de energía sea mucho mayor a lo que requiere esa reacción endergónica. Entonces, sí, uno puede decir, ok, yo puedo, una de las funciones de acoplar la reacción es transformar o obligar a mi reacción endergónica a que sea exergónica como una reacción global acoplada. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la glicólisis vamos a ver que cada una de las reacciones va a tener asociado un valor de delta G0', es decir, va a estar más desplazada hacia los reactantes o hacia los productos. Bueno, aquella reacción que esté más desplazada hacia los reactantes, es decir, que tenga un delta G0' positivo, uno dice, bueno, ¿esa reacción ocurre? Sí, esa reacción ocurre, pero su constante de equilibrio es muy pequeña. Es tan pequeña que hay mucho más sustrato que producto. ¿Y cómo yo puedo desplazar esa reacción? ¿Ya? Desplazarla hacia los productos. Principio de Le Chatelier. Empiezo el producto lo transformo. Y así yo desplazo el equilibrio y hago que esa reacción, que tiene un delta G 0' positivo, vaya siempre en pos de la generación del producto, debido a que yo estoy removiendo el producto y se está restableciendo nuevamente el equilibrio. Entonces, ¿cómo yo remuevo el producto? Con una reacción acoplada. ¿Y cuál es el concepto de la reacción acoplada? Que el producto de mi primera reacción es el sustrato de la reacción siguiente. Y si la reacción siguiente tiene un delta G 0' muy negativo, esto va a estar muy desplazado hacia los productos. Por lo tanto, de a poco va a ir arrastrando la reacción endergónica. ¿Ya? Ese es el concepto. Por lo tanto, yo puedo acoplar una reacción básicamente para transformar una reacción endergónica en una reacción acoplada exergónica, o una reacción global acoplada exergónica. ¿Ya? La reacción de síntesis de ATP, Tonka, es una reacción endergónica. ¿Cuánto? Necesito yo administrar o suministrar al sistema 30,5 kJ por mol, porque si no, no hay síntesis de ATP. ¿Cómo yo puedo suplir esa diferencia? Tengo que tener otra reacción que sea muy exergónica, que sea capaz de liberar más de 30,5 kJ por mol, y si yo la acoplo, puedo sintetizar ATP. Eso es lo que pasa en la segunda fase de la glicólisis, cuando el 1,3-bifosfoglicerato, que yo se los mostré en la pizarra, el 1,3-bifosfoglicerato se hidroliza en el fosfato y libera 43 kJ por mol. Ahí tienen un fosfato como intermediario y energía suficiente para sintetizar ATP. Y el otro intermediario es el fosfonolpiruvato. Y el fosfonolpiruvato, que es la última reacción de la glicólisis, también, cuando se hidroliza el grupo fosfato, lo hace liberando 62 kJ por mol. Energía suficiente para poder sintetizar una molécula de ATP. ¿Ya? No es que la molécula, el ATP no es una molécula simple, es una molécula extremadamente compleja, ¿ya? Piensen que la energía que nosotros estamos evaluando es la energía del enlace fosfodiéster. Por lo tanto, cuando el agua ataca nucleofílicamente ese fosfato y se rompe el enlace fosfodiéster, es la cantidad de energía que se libera al sistema. Perdón, que se libera del sistema hacia los alrededores. O sea, se liberan 30,5 kJ por mol. Si yo quiero nuevamente restablecer ese enlace covalente, bueno, yo tengo que aplicar energía, suministrarle esa misma cantidad de energía para poder formar nuevamente ese enlace fosfodiéster. ¿Ya? No, cuando se sintetiza, cuando usted quiere formar un enlace covalente, usted tiene que administrar energía al sistema. Cuando usted rompe un enlace covalente, lo que está haciendo es la energía contenida en ese enlace o almacenada en ese enlace, es lo que se libera cuando usted lo rompe. ¿Ya? Súper. ¿Ya? Ok. Entonces, en esta segunda parte del capítulo de bioenergética, vamos a analizar otras reacciones que son extremadamente importantes en el metabolismo central, y yo les voy a compartir después la diapo, solamente para la introducción, y que tiene que ver básicamente con las reacciones redox. ¿Ya?
Déjenme buscarla y se las comparto. Pero el concepto, desde un punto de vista de la reacción, es exactamente la misma. Es decir, yo puedo acoplar dos reacciones redox, y siempre las reacciones redox hay que acoplarlas, porque los electrones no se liberan al seno de la solución y los electrones tampoco andan libres del seno de del seno de la solución. Entonces, cuando una molécula se oxida, obligatoriamente tiene que estar acoplada a una molécula que se reduzca. Entonces yo tengo una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción, ¿ya? Entonces, déjenme compartirles esta pantalla y después, cuando ocupe la pizarra, déjame compartir, ¿no? Ya, ahí está compartida. Déjenme ponerle en modalidad. Necesito mover esta. Ya, en modalidad de presentación. Ya. La otra característica de las reacciones acopladas, o desde un punto de vista metabólico, son las reacciones redox. Y las reacciones redox para nosotros son extremadamente importantes, porque también tenemos que evaluar si esas reacciones redox, tal cual como ocurren en la realidad, son termodinámicamente favorables o no son termodinámicamente favorables. Entonces lo que ustedes, o lo que tenemos que considerar en esta parte del capítulo, es primero cuáles son los estados de oxidación del carbono, y por eso que son tan importantes para mí las estructuras químicas. Entonces, creo que se los he dicho en varias ocasiones, que cuando uno ve la estructura química y ve que se está transformando un ácido carboxílico en un alcohol, entonces automáticamente si yo veo esa transformación de un ácido carboxílico a un alcohol, es porque el átomo de carbono se está reduciendo. Y al revés, si yo tengo un alcohol y veo que se está transformando en un ácido carboxílico, la molécula se está oxidando. Entonces, aquí ustedes pueden observar los diferentes estados de oxidación del carbono. No me interesa que se aprendan los valores, pero sí la relación que existe en los tipos de molécula y su estado de oxidación. Cuando ustedes tienen un alcano, este está 100% reducido, ¿ya? Pero cuando tienen un alcohol, fíjense, aquí ahora el alcano se ha oxidado a un alcohol. Aquí el átomo de carbono cambia en estado +1. Entonces hay un proceso de oxidación. Y a medida que ese alcohol se transforma en un aldehído, y el aldehído un ácido carboxílico, y el ácido carboxílico a la última especie más oxidada, que es el CO2, el estado de oxidación cambia, ¿ya? Desde -2, para el caso del alcano, hasta +4, ¿ya? Pero más que se aprendan los números, a mí me interesa que si ustedes ven dos grupos funcionales, un aldehído y un alcohol, el alcohol está más reducido, el aldehído está más oxidado. Entonces pueden saber, dependiendo de la dirección de la reacción, si la reacción es una oxidación o una reducción, ¿ya? Otra cosa que yo les dije cuando empezamos a ver los cofactores con las enzimas, que es muy importante, que el cofactor NAD, en este caso la coenzima más que el cofactor, la coenzima NAD, el nicotina denindinucleótido, es una coenzima que participa en las reacciones de óxido-reducción de las enzimas clasificadas como óxido-reductasa, y dentro de esas están las deshidrogenasas. Y esa coenzima participa particularmente en los cambios de estado de oxidación del carbono asociado a la presencia de átomos de oxígeno. Es decir, cuando ustedes vean un alcohol oxidarse a un aldehído y el aldehído oxidarse, por ejemplo, a un ácido carboxílico, la coenzima que va a participar en esa reacción catalíticamente, o enzimáticamente catalizada, es NAD. Pero también el carbono puede cambiar su estado de oxidación dependiendo entonces eso significa cambiar el estado de oxidación dependiendo si gana o pierde electrones. Cuando gana o pierde electrones directamente, ahí ustedes van a ver que este alcano se puede transformar en un alqueno, es decir, un carbono con doble enlace, ¿ya? También, entonces, si ustedes tienen un alcano, la molécula más reducida, y si este se transforma en un alqueno, es decir, carbono doble enlace, carbono, está oxidado, y ahí perdió un par de electrones, y después el siguiente estado de oxidación es un alquino, carbono triple enlace, carbono. Los cambios de oxidación en las biomoléculas generalmente van de alcano a alqueno, son muy raros los que van de alqueno a un alquino en condiciones, digamos, metabólicas y biológicas.
Y las reacciones de reducción más comunes son de los alquenos a un alcano. Entonces, cuando ustedes vean la formación de un enlace covalente, de un enlace doble, o la desaparición de un enlace doble a un enlace sencillo, ahí participa un transportador de electrones. Y ese es el grupo prostético flavin-adenin-dinucleótido. Eso se lo dije cuando vimos los coenzimas, cofactores y grupos prostéticos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que una molécula cambia de un alcano a un alqueno, es decir, enlace simple, enlace doble, en esa reacción mediada por esta deshidrogenasa participa el grupo prostético FAD, ¿ya? En cambio, cuando el estado de oxidación del carbono cambia, producto de los números de enlace asociados al oxígeno, ahí es la coenzima NAD la que participa en esas reacciones de oxidorreducción. Entonces, ok, una cosa es que las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción sí o sí tienen que estar acopladas, ya que la molécula que se oxida actúa como un donor de electrones hacia una molécula que se va a reducir, que sería el aceptor de electrones. Entonces, también tengan cuidado con la terminología. ¿Ya? La molécula que se oxida es un agente reductor. ¿Por qué? Porque cuando esa se oxida, transfiere los electrones a alguien que se los va a recibir, a un aceptor, y ese se reduce. Por eso que la molécula que se oxida es un agente reductor. Y la molécula que se reduce, que acepta los electrones, actúa como un agente oxidante, porque hace que otro se oxide. ¿Ya? En palabras bastante sencillas. ¿Ya? Entonces, una cosa es la molécula que se oxida, que actúa como un agente reductor, y la molécula que se reduce, que actúa como un agente oxidante. La forma de evaluar las reacciones de oxidorreducción en función de los parámetros termodinámicos, es decir, yo puedo acoplar dos reacciones, una redox, una de oxidación y una de reducción, siempre y cuando supla los requerimientos termodinámicos y los requerimientos energéticos. Es decir, siempre hay un componente termodinámico que va a dirigir si una reacción va hacia los productos o una reacción va hacia los reactantes. Y eso es en todos los tipos de reacciones, incluyendo las reacciones redox. ¿Ya? En todas las reacciones redox. Y volviendo a repetir, Geomara, las reacciones redox sí o sí tienen que estar 100% acopladas. ¿Por qué? Porque los electrones y los iones hidruro no son entregados al seno de la solución. Por lo tanto, cuando una molécula se oxida, alguien tiene que obligatoriamente recibir o aceptar esos electrones o esos iones hidruro. Entonces, siempre una reacción, una semireacción de oxidación tiene que estar acoplada a una reacción o una semireacción de reducción. ¿Ya? Siempre. Porque si no los electrones quedarían dando vueltas en el sistema y eso nunca ocurre. ¿Ya? A diferencia del fosfato, que sí, el fosfato se puede entregar al seno de la solución y quedaría como un fosfato inorgánico, que le llaman, que en el fondo es un PO3 menos 4. ¿Ya? Perdón, PO4 menos 3. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener una reacción de oxidación y la puedo acoplar a una reacción de reducción. ¿Ya? Claro, el que se oxida pierde los electrones y los acepta otra molécula que actuaría como un agente oxidante que se reduciría. Ok, ahora, ¿yo puedo acoplar cualquier tipo de reacción de óxido-reducción? No, todas las reacciones están gobernadas termodinámicamente, es decir, no se olviden ¿qué dijimos en la primera parte? Que la reacción va a ocurrir de manera espontánea si el delta G0' es negativo. Entonces, y eso significaría que mi reacción estaría más desplazada hacia los reactantes. Entonces, tenemos que tener un parámetro para poder evaluar la espontaneidad de una reacción en condiciones estándar para reacciones redox. ¿Ya? Y en esta tablita ustedes pueden observar diferentes tipos de reacciones redox, de las cuales nosotros vamos a ocupar muchas de acá. Pero esta tablita nos indica un parámetro que es extremadamente importante en las reacciones redox, que se mide en voltios, ¿ya? Y voltios es energía, ¿ya?
Y eso tiene que ver, si ustedes se fijan, todas las reacciones que están escritas acá, están escritas como reacciones de reducción. Por lo tanto, este E0' que ustedes pueden visualizar acá, corresponde al potencial de reducción estándar, medido en voltios. ¿Qué es lo que significa el potencial de reducción estándar? Tal cual como ustedes pueden observar en todas las reacciones, que son reacciones de reducción, ¿ya? El oxígeno en presencia de los protones más 2 electrones se reduce a agua. La ubiquinona, que lo vamos a ver en la cadena transportadora de electrones, la ubiquinona se reduce en presencia de 2 electrones con sus 2 protones a la especie reducida ubiquinol. Esta es una reacción del ciclo de Krebs, es la única reacción del ciclo de Krebs mediada por una deshidrogenasa, que es muy importante, que es la succinato deshidrogenasa, que es el complejo 2 de la cadena. Miren, el fumarato se reduce en presencia de 2 electrones para generar succinato. Aquí ustedes tienen la formación de, aquí tienen un enlace doble, carbono-carbono, y después le voy a mostrar la estructura, aquí tiene un enlace simple, ¿ya? Entonces fíjense, aquí los electrones están directamente entrando al par de átomos de carbono deficientes de electrones con el enlace doble, ¿ya? Entonces aquí hay una reducción. Todas estas son reacciones de reducción. Otra muy importante, oxalacetato malato, otra reacción del ciclo de Krebs. La reducción de piruvato a lactato, una reacción extremadamente importante en el metabolismo central, particularmente asociado a la fermentación láctica en el músculo esquelético, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, la característica general de todas estas reacciones de reducción es que el oxígeno, bueno, están escritas como reacciones de reducción y cada una de ellas tiene un valor del potencial de reducción estándar. Para entenderlo de manera muy sencilla, lo siguiente. El potencial de reducción estándar dice relación con la energía que tiene que suministrar, que tiene que tener el sistema para, en el fondo, poder movilizar esos 2 electrones, ¿ya? Para entenderlo de una manera mucho más sencilla y más simple, aquellos que tienen potenciales de reducción estándar muy positivos, si ustedes se fijan, está diferenciada la escala entre valores muy positivos y van descendiendo, donde el átomo o la molécula que tiene un valor de potencial de reducción estándar es el oxígeno, ¿ya? Muy, muy positivo, respecto de valores muy negativos, ¿ya? Entonces, las especies, átomos, moléculas, cuyos valores de potencial de reducción estándar sean muy positivos, se dice que son muy buenos aceptores de electrones, ¿ya? Dicho de otra manera, el oxígeno es un muy buen aceptor de electrones, a diferencia de la reacción inversa, el agua, que cuando pierde los electrones, la flecha al revés, cuando pierde los electrones y se oxida al oxígeno, ¿ya? Es una reacción muy poco favorable termodinámicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esta reacción de reducción tiene un valor de potencial de reducción estándar muy positivo, significa que es un muy buen aceptor de electrones. Y por lo tanto, la reacción inversa significaría que es muy mal donor de electrones, ¿ya? O sea, en este caso, el agua, ¿por qué el agua es tan estable? ¿Ya? ¿Y por qué el agua no se oxida a oxígeno en condiciones, digámoslo, esto está medido a 25 grados centígrados, ¿ya? Obviamente si ustedes pirolizan el agua, le agregan mucha energía, sí, pueden romper la molécula de agua y liberar oxígeno, que eso se hace, ¿ya? Pero de manera natural, el agua nunca se va a oxidar a oxígeno, ya que tiene un potencial de oxidación estándar con signo inverso, muy negativo, ¿ya? Entonces, como son todas reacciones de reducción, ¿ya? Aquellas que tienen valores de potenciales positivos, significa que son muy buenos aceptores de electrones. Eso significa que el oxígeno preferentemente acepta este par de electrones y se reduce a agua. Por el contrario, todas aquellas especies, moléculas, que tienen valores de potencial negativo, ¿ya? Significa que no son buenos aceptores de electrones.
sino que son muy buenos donores de electrones. Entonces, y básicamente el potencial de reducción estándar tiene que ver, fíjense, con la energía asociada, ¿ya? La energía que tiene que ver con el proceso de aceptar dos electrones. No se olviden que los electrones, ¿dónde se posicionan los electrones en la molécula carente de electrones? En su nube, ¿ya? Entonces tenemos el núcleo, tenemos el 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, después viene el 3p1, 3p2, 3p3, 3p6, después viene el 4s1, 4s2, en cada uno de sus distintos niveles, o sea, en cada uno de sus distintos sistemas, que va a depender obviamente de la energía de atracción entre el núcleo y ese nivel donde orbita ese electrón. O sea, volviendo a la clase de química general 1, esa es la energía. Entonces, si yo tengo un electrón muy cerquita del núcleo que está siendo fuertemente atraído, por ejemplo, para que yo lo pueda sacar, tengo que suministrar una cantidad enorme de energía. A eso se refiere con el valor del potencial de reducción estándar. La energía que yo necesito para sacar un electrón o la energía que tengo que imprimir al sistema para poder transferir un electrón. ¿Ya? Entonces, aquellos que tengan potenciales de reducción estándar muy positivos porque son muy, muy buenos aceptores de electrones. Y aquellos que tengan potenciales de reducción estándar muy negativos son muy malos donores de electrones. Perdón, aceptores de electrones. Son todos potenciales de reducción estándar. ¿Ya? Son muy mal aceptores de electrones. Y a la inversa, significa que son muy buenos donores de electrones. ¿Ya? Entonces, los que tengan valores de potenciales muy negativos son malos aceptores de electrones, pero son muy buenos donores de electrones. Por el contrario, los que tengan valores de potenciales de reducción estándar positivos son muy buenos aceptores de electrones, pero son muy malos donando electrones. ¿Ya? Entonces, ahora, desde un punto de vista energético que tiene que ver con la cantidad de energía que necesita el sistema, ya sea para aceptar un par de electrones o para donar un par de electrones, ¿ya? Yo tengo que acoplar, o yo puedo acoplar todas estas reacciones de óxido-reducción siempre y cuando sean termodinámicamente favorables. Es decir, yo puedo acoplarlas todas, porque aquí el intermediario común es un electrón, o dos electrones. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una reacción de oxidación, pierdo dos electrones. Y si yo la acoplo a una reacción de reducción, ahora esos dos electrones serían los sustratos, y como ahí tengo un intermediario común, yo puedo acoplar esas dos reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Pero también tiene que haber un componente termodinámico que permita definir y determinar si esa reacción procede hacia la derecha o procede, me refiero, procede hacia los productos o procede hacia los reactantes. ¿Ya? Entonces, veamos algunas características. ¿Ya? Fíjense, miren, ya. Aquí está el NAD. ¿Ya? Aquí está la famosa coenzima que participa en muchas reacciones mediadas por deshidrogenasas o reacciones de oxidorreducción. Fíjense que tiene un potencial de reducción estándar bastante negativo, menos 0.32 voltios. ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, es un muy buen donor de electrones más que un buen aceptor de electrones. ¿Ya? Eso significa que el NADH, cuando va en dirección opuesta, es decir, se oxida con dos electrones, transfiriendo esos y liberando esos dos protones, su potencial de oxidación estándar es el inverso del potencial de reducción estándar, que sería de más 3.24. Perdón, 3.20. Entonces, si el potencial de oxidación estándar ahora es positivo, significa que es muy buen donor de electrones. Pero el potencial de oxidación, por eso tengan cuidado. Yo no trabajo con el potencial de oxidación estándar, yo trabajo solo con el potencial de reducción estándar. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, o ustedes no se confundan. ¿Ya? Y el FAD, fíjense, aquí está el FAD, el flavina-dinucleótido, que dijimos que era un grupo prostético participante de la actividad de las flavoproteínas, donde el átomo de carbono puede también sufrir un proceso de oxidación o reducción, ya sea generando un doble enlace o transformando un doble enlace en un simple enlace, alcano-alqueno, alqueno-alcano. ¿Ya?
Y fíjense que su potencial de reducción estándar también es negativo, ¿ya? También es negativo. Olvídense del asterisco, el asterisco está explicado acá abajo, y eso es solamente haciendo referencia a que el potencial de reducción estándar fue considerado unido a la enzima, ¿ya? Eso es lo que dice el libro. Está unido a una flavoproteína específica. Por ejemplo, la succinato deshidrogenasa, que ya lo vamos a ver. Y no voy a entrar en el detalle de que ese potencial de reducción estándar en el citoesqueleto de una enzima obviamente va a ser dependiente de todo lo que tenga al lado, es decir, todos los vecinos, ¿ya? Pero por eso no se olviden, ese es un valor que nosotros vamos a utilizar como valor absoluto, ¿ya? O sea, como valor directo, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, los dos, el grupo prostético FAD, el flavina adenindinucleótido y el nicotina adenindinucleótido, tienen valores de potenciales de reducción estándar negativos. Significa que son muy buenos donores de electrones, pero no son buenos aceptores de electrones, ¿ya? Y aquí también ustedes pueden observar el primo hermano del NAD, que es el nicotina adenindinucleótido fosforilado. Y fíjense que tiene un potencial de reducción estándar muy parecido al NAD. ¿Dónde se utiliza el NADPH? El NADPH también va a estar presente en algunas rutas metabólicas y es muy importante como coenzima, por ejemplo, para los procesos de síntesis de ácidos grasos. Ahí vamos a recurrir al NADPH. Pero el NADPH como el NADH participan en reacciones de óxido-reducción y de acuerdo a su potencial de reducción estándar, fíjense, son muy buenos donores de electrones y no aceptores de electrones, ¿ya? Ok, no se preocupen, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ustedes, no voy a entrar en el detalle de la estructura, pero ahí ustedes ven la estructura del NAD, que es bastante compleja, ¿ya? Aquí tienen ustedes la especie oxidada del NAD y aquí tienen ustedes la especie reducida del NAD, ¿ya? Fíjense que el NAD siempre uno lo escribe NAD con un signo positivo, NAD más, y el NAD más es porque este nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 enlaces, entonces tiene deficiencia de electrones y se escribe con un signo positivo, ¿ya? Y cuando esa deficiencia de electrones es suplida por una especie que se oxida, ahí están los dos electrones para su reducción, fíjense, y entran dos protones, ahí aparece un ion hidruro, el ion hidruro sería un protón y los electrones, entra un hidrógeno, para que entre ese hidrógeno se tiene que desplazar ese doble enlace en esa posición, y este doble enlace se centraliza sobre el átomo del nitrógeno y aparecen ahí los dos puntitos, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen una especie reducida del NAD. No se olviden que el NAD participa en reacciones donde el cambio de estado de oxidación del carbono está asociado a un átomo de oxígeno, es decir, al número de enlaces con un átomo de oxígeno. Es decir, puede ser un alcohol, un aldehído, un ácido carboxílico, un CO2, ¿ya? Ahí ustedes tienen la clásica reacción mediada por la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa está presente en el músculo esquelético, en el hepatocito, en el hígado y en el músculo cardíaco. Son varias isocimas, son enzimas diferentes, pero que catalizan exactamente la misma reacción, ¿ya? Donde el lactato, por ejemplo, fíjense, lo está mostrando acá en el recuadro, el alcohol se transforma en una acetona. Entonces, de acuerdo a nuestra escala de estado de oxidación, alcano, alcohol, aldehído, cetona, carboxílico, CO2. Entonces el alcohol se está oxidando a una acetona. Entonces aquí, en la dirección hacia la derecha, está oxidándose el lactato a piruvato, ¿ya? Obviamente para que esto se oxide, el lactato se oxide a piruvato, estos dos electrones y estos dos protones, sí o sí, que sería nuestro intermediario, tienen que estar acoplados a una reacción de reducción, ¿ya? Entonces, ¿quién se debe reducir en esta reacción? El NAD. El NAD actúa como un aceptor de los electrones. Entonces yo puedo acoplar, déjenme dejar de compartir pantalla. Entonces, no sé, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Entonces, si yo tengo mi lactato, y mi lactato dijimos que es esto,
lactato, perdón, CH3, ¿ya? Y el lactato más NAD. Bueno, voy a escribir las dos reacciones de manera independiente, ¿ya? Lactato se oxida a piruvato, ¿ya? Más 2 protones, más 2 electrones, ¿ya? Entonces aquí yo tengo mi reacción, esta es mi reacción de oxidación, y acá tengo que acoplarla a una reacción de reducción. Entonces, el NAD más 2 electrones, más 2 protones, genera NADH más el protón, ¿ya? Entonces yo puedo acoplar estas dos reacciones. Tengo mis intermediarios comunes, que en este caso sería la transferencia electrónica, y yo puedo decir que mi lactato, entonces, que se está oxidando en presencia de NAD, para reducirlo y generar el piruvato, ¿ya? Entonces aquí yo tengo una reacción acoplada. Ahora la pregunta es espontánea? Desde un punto de vista químico no hay ningún problema, porque esta se está oxidando y esta otra reacción se está reduciendo, por lo tanto tengo mis intermediarios comunes y yo puedo escribir, por lo tanto, esta reacción global, ¿ya? Reacción redox. Reacción redox, donde la oxidación de lactato sería mi semi-reacción de oxidación y la reducción del NAD sería mi semi-reacción de reducción, ¿no? Para ir introduciendo ya la terminología que usamos en el curso, ¿ya? Entonces, todas las reacciones redox están constituidas por una semi-reacción de oxidación y una semi-reacción de reducción. Y ustedes acoplan esas dos reacciones, escriben la reacción global, entonces esta reacción global es su reacción redox o su reacción de óxido-reducción. Que si bien es cierto, se puede acoplar por la presencia de los intermediarios comunes, pero la pregunta es, bueno, ¿realmente es espontánea, es decir, va en esta dirección? O podemos también preguntar, ¿la espontaneidad de esta reacción es hacia la formación de los productos o hacia la formación de los reactantes? Es decir, ¿va en esa dirección o va en esta dirección? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Ya? Vamos a saber la espontaneidad de la reacción si y solo si conozcamos delta G0'. Si conocemos delta G0' y nos da negativo, la reacción procede en la dirección para donde la hayamos escrito, ¿ya? Si yo la escribí de esa manera, ¿ya? Si yo la escribí en esa dirección y me da el delta G0' positivo, no, la reacción es espontánea hacia la formación de los reactantes. Si el delta G0' me da negativo, entonces la espontaneidad de la reacción está en función de cómo escribimos la reacción, es decir, hacia la formación de los productos. Pero tenemos que, por lo tanto, conocer delta G0'. Y ahí es importante saber, ¿ya?, la relación que existe entre el delta G0' y ahora este otro factor que tiene que ver con el potencial de reducción estándar. Les voy a poner aquí los datos. Entonces vamos a poner acá E0' en voltios. Para el caso del lactato, no me lo sé de memorias, lo vamos a buscar en la tablita que tiene que estar por aquí. Y el lactato, piruvato aquí, piruvato lactato es menos 0,185 voltios. Y para el caso del NADH, menos 0,32 voltios. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya?, ahí no hay ningún error, y tengan cuidado. Si bien es cierto que yo escribí una reacción de oxidación, la del lactato,
yo estoy utilizando los valores del potencial de reducción estándar. Acá escribimos la reacción de reducción del NAD y yo sigo utilizando el potencial de reducción de esa semireacción. Si ustedes se fijan, independiente que yo haya escrito la reacción de oxidación, valga la redundancia de nuevo, aunque sea majadero, vamos a trabajar siempre con el potencial de reducción estándar. Y aquí les quiero mostrar lo siguiente, quiero que dijimos al comienzo, que aquellas reacciones, redos, que tienen potenciales de reducción negativo, dijimos que eran muy buenos donores de electrones y no aceptores de electrones, ¿ya? Es decir, el NADH es muy buen donor de electrones y el par redox lactato piruvato también es muy buen donor de electrones. Pero fíjense que tienen diferencias en los potenciales de reducción estándar. Hay uno que es mejor donor de electrones que otro, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, acoplamos estas dos reacciones, transformando nuestras dos semireacciones en una reacción global, redox global, donde dijimos que el lactato se oxida a piruvato, ¿ya? Tenemos que determinar si esa reacción, en la dirección de oxidación del lactato es la que es espontánea o es espontánea la reacción de reducción del piruvato, es decir, en dirección opuesta. Y para eso tenemos que determinar delta G0. Entonces ahora la pregunta es, la determinación de delta G0 pasa por los valores de delta E0', ¿ya? Entonces existe una relación matemática, ¿ya? Que la propuso Nernst, y esa ecuación de Nernst relaciona, ¿ya? En sistemas biológicos, relaciona la variación de energía libre en condiciones estándar con el potencial de reducción estándar, ¿ya? Entonces, en términos sencillos, la variación de energía libre, ¿ya? Va a ser igual a menos NF delta E0'. ¿Ya? Esa es la relación que se llama la ecuación de Nernst, en que relaciona los cambios de energía libre en condiciones estándar en función de los cambios del potencial de reducción estándar para el par redox, es decir, entre la especie que se oxida y la especie que se reduce. ¿Cómo se define delta E? ¿Ya? Delta E0', y no se olviden, el delta E cuando nosotros nos refiramos al E0', es decir, es el potencial de reducción estándar, ¿ya? ¿Ya? De cada uno de los pares redox. ¿Ya? Aunque ustedes escriban la reacción de forma de oxidación, el E siempre es el potencial de reducción estándar, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos delta E? El delta E más fácil es el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce siempre, menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Esta definición es extremadamente importante, porque si esa definición o si ese cálculo está mal planteado, ¿ya? Claramente le va a dar errónea la determinación de la variación de energía libre de esta reacción. De acuerdo a la ecuación de Nernst, ¿ya? Bueno, antes de seguir, N, ¿ya? N corresponde al número de electrones transferidos. ¿Ya? Obviamente tenemos que saber cuántos electrones se transfieren para poder aplicar la ecuación de Nernst. Y F se llama constante de Faraday y tiene un valor de 96.5 kilojoule por mol por volt.
No se olviden que el delta G0' se mide en kilojoule por mol. Entonces, número de electrones, no tiene unidades. El delta E está medido en volt, por lo tanto F, la constante Faraday, tiene que estar en kilojoule por mol, porque cuando multipliquen 96,5 por delta E, que está en volt, se van los volts y le queda kilojoule por mol. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, ahora podemos saber si la reacción que escribimos, es decir, la reacción de oxidación del lactato, es o no es termodinámicamente favorable. ¿No? Entonces, cuando ustedes planteen la reacción redox, sí o sí, lo que sí no se pueden equivocar es cuál es la especie que se reduce y cuál es la especie que se oxida. Entonces, calculemos delta E para esta reacción acoplada. ¿No? El delta E me dice que es el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce. ¿Cuál de estas dos especies se reduce? ¿Cuál? Muy bien, Benjamín. Entonces, el especie que se reduce es el NAD. ¿Cuánto vale el potencial de reducción del NAD? Vale menos 0.32 voltios. Menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Se oxida el lactato, por lo tanto su potencial de reducción estándar es menos 0.185. Entonces esto es menos 0.185 voltios. El delta E, por lo tanto, voy a sacar mi calculadora. Espérense, justo me... ¿A quién lo saca más rápido que yo? Creo. Justo me entró una llamada, entre que se dejen, no lo voy a cortar, pero tengo que apagarlo, tengo que encenderlo, ahí ya está bien. Déjenme... Ay. Calculadora. 0.32 menos... Paula, tenga cuidado con los... Paula, tenga cuidado con los signos. Negativo con negativo da positivo, por lo tanto este valor le tiene que restar este. Y es menos 0.135 voltios. Muy bien. Está verificado, ahí está. ¿Ah? Sí, el problema es que la dislexia no puede venir en la prueba. Tengan cuidado. Aquí en la clase, en la ayudantía, hay un problema. Ve, Paula, ese es el error que siempre cometen, ¿ya? Por eso yo nunca doy vuelta a los valores de potencial y siempre trabajo con los potenciales de reducción estándar. ¿Saben por qué? Porque la ecuación de Nernst... No, profe, me refería a que como cuando lo escribí en el chat, lo di vuelta, como en vez de escribir 135, escribí... Sí, eso. Ya, tengan cuidado. Ahora entiendo. No, pero igual, tiene que tener cuidado. Entonces, el delta E, fíjense, me da negativo. Luego, ¿cuánto vale el delta G0'? El delta G0' dice que es menos número de electrones transferidos, 2, por la constante Faraday, 96,5 kilojoule por mol por volt, por delta E. Y delta E dijimos que era menos 0.135 volts. Se me van los volts. Y eso es igual a... ¿Quién es más rápido? 2 por 96,5 por 0,135. Muy bien, Noelia. Me ganó por una centésima de segundo. 26. Y, ojo, negativo con negativo me da positivo. Entonces, la reacción escrita en esa dirección tiene un delta G0' de
26,055 kilojoule por mol. ¿Qué me pueden decir respecto de la reacción de oxidación del lactato? Que es endergónica. Ah, que la reacción entonces está desplazada ¿para dónde? Ah, entonces la reacción espontánea o termodinámicamente favorable no es la oxidación del lactato, sino que es la reducción del piruvato, la reacción contraria. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ah, fíjense que la reacción termodinámicamente favorable, que sería la oxidación del piruvato a lactato, perdón, la reducción, carbonilo a alcohol, ¿ya? La reducción de piruvato a lactato, que sería la reacción termodinámicamente favorable, ¿ya? Es la que ocurre en el músculo esquelético, en la fermentación láctica. En cambio, la reacción termodinámicamente desfavorable, que correspondería a la oxidación del lactato a piruvato, ocurre en el hepatocito. Y eso está directamente relacionado con los procesos gluconeogénicos. ¿Ya? Entonces, esta reacción escrita de esta manera, cuando uno escribe la reacción y les da un valor de más 26,06 kilojoule por mol, ¿cuál sería la respuesta? Ah, la oxidación de lactato no es la reacción termodinámicamente favorable. O dicho de otra manera, de acuerdo al valor del delta G obtenido, la reacción termodinámicamente favorable es la reducción del piruvato. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Algo que haya quedado? ¿Cómo era del piruvato? ¿Qué es lo que le dice este valor? Que la reacción en esta dirección no está favorecida termodinámicamente. Y en esa dirección, esta reacción es de oxidación del lactato. Entonces, de acuerdo a ese valor, la reacción termodinámicamente favorable es aquella que da cuenta de la reducción del piruvato. De aquí, así. Eso lo tienen que decir tal cual, ¿ya? No me pueden poner en la prueba, la reacción termodinámicamente favorable es la inversa. Ojo, está grabado, así que no me pueden decir que después yo no lo dije. No, no es la inversa. Me tienen que decir que es la reacción de reducción del piruvato. ¿Ya? O dicho de otra manera, uy, se me está cargando la batería. Ups, no me alcanza el cable. Espérense un segundito. Ya, ahí sí. ¿Ya? Pero, Estefano, ¿estamos bien o no? ¿O hay alguna duda? No importa que cueste entender, pero lo importante es que por lo menos las dudas las resolvamos ahora. Eso no quita que haga preguntas el jueves, si hoy es martes. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, solamente viendo miren, voy a anotar, esto ya lo sabemos, voy a anotar acá. Por ejemplo, si ustedes ven la ecuación de Nernst, que relaciona la variación de energía libre disponible para hacer trabajo en condiciones estándar con el potencial de reducción estándar, para que la reacción proceda, ¿ya?
fíjense, para que la reacción proceda hacia los reactantes, perdón, para que la reacción, vamos por aquí, proceda hacia los productos, es decir, reactantes a productos, el delta G0' tiene que ser negativo. ¿Ya? Y para que el delta G0' sea negativo, N es el número de electrones transferidos, siempre positivo. F es la constante de Faraday, 96,5, siempre positivo. El delta E, ¿ya? Productos, coma, delta G tiene que ser menor que 0. Para que delta G sea menor que 0, entonces, delta E tiene que ser mayor que 0. ¿Y cuándo el delta E va a ser mayor que 0? Cuando el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida tiene que ser mayor que 0. ¿Y cuándo va a ser mayor que 0? Con valores absolutos, que sea positivo, en valores absolutos, el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce siempre sea mayor, en valores absolutos, al potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Si este es 20 y este es 10, te va a dar mayor. Si este es 30 y este es 20, va a dar mayor. ¿Cuándo también va a ser positivo el delta E? Cuando el potencial de oxidación y cuando el potencial de oxidación estándar de la especie que se oxida, perdón, aquí ya no es valor absoluto, es potencial, ¿no? El potencial de oxidación estándar, perdón, el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida sea menor que 0, que sea negativo. Claro, un negativo con negativo da positivo y ahí el delta E es positivo. Entonces, pueden tener dos especies de óxido-reducción que tengan valores de potenciales positivos. Pero si el de reducción es mucho mayor al de oxidación, con valores de potencial de reducción estándar positivo, el delta E les va a dar positivo y por lo tanto la reacción va a ser espontánea hacia la formación de los productos. Si tienen un valor de potencial de reducción estándar de la especie que se oxida negativo, automáticamente también les da positivo. ¿El potencial de reducción estándar de la especie que se reduce puede ser negativo? ¿Podría ser negativo? ¿El potencial de reducción estándar de la especie que se reduce podría ser negativo? ¿Para que sea espontánea? ¿Sí o no? Sí, pero si es negativo, Benjamín, ¿no? Negativo puede ser muy pequeño, pero también puede ser grande. Puede ser negativo, pero el potencial de oxidación, el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida, tiene que ser negativo o muy negativo, ¿ya? Para que ahí también la suma les dé positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que dependiendo obviamente de los valores del potencial de reducción estándar de la especie que se reduzca o se oxide, el potencial, digamos, la diferencia de la energía libre de Gibbs, el delta G0', les va a dar negativo. Es decir, va a ser termodinámicamente favorable hacia la formación de los productos. ¿Ya? Independiente del desglose que uno haga, mire, me refiero del desglose que uno haga para el análisis, si el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce es mayor al potencial de reducción estándar de la especie que se oxida, y si uno es negativo, el otro tiene que ser más negativo, etc. Nosotros no lo vamos a hacer así, no vamos a entrar a hilar tan fino respecto del análisis de los valores, de los potenciales de reducción estándar de cada una de las especies. Lo que sí, para que les sea más fácil a usted, para que la reacción proceda hacia los productos,
el delta E tiene que ser positivo. ¿Ya? Tiene que ser positivo. Por lo tanto, para mí esa es la relación más directa para saber si mi reacción procede hacia los productos. Y al revés, mi reacción procede hacia los reactantes, es decir, reactantes, productos, el delta G 0' es mayor que 0. Y para que el delta G 0' sea mayor que 0, entonces el delta E 0' tiene que ser negativo. ¿No? Y para que el delta E sea negativo, este potencial tiene que ser positivo y este potencial tiene que ser muy positivo. Y ahí da negativo. O este potencial puede ser positivo y este potencial puede ser negativo. Siempre le va a dar menor que 0. ¿Ya? Pero esta es la relación que es más importante, de manera directa, viendo los potenciales de reducción estándar. ¿Ya? Entonces, mira, déjenme ver una cosa. Mira, vamos a hacer un ejercicio que está en la diapo. ¿Ya? Déjenme ver qué hora es, pero vamos a ver si alcanzamos. Ya. Ya, yo le voy a poner, mira, le voy a poner vamos a borrar la ayuda de memoria. Le voy a poner, vamos a ver el siguiente ejercicio. Para el par redox tenemos los siguientes par redox. Par redox. Acetaldehído. Voy a escribir la estructura porque CH3, COOH, acetaldehído, y el par redox es acetaldehído, etanol. CH3, CH2OH. ¿Ya? Ya, y su valor del potencial de reducción estándar es de menos 0.197 voltios. Y el otro par redox es NADH, y es de menos 0.32 voltios. Si ustedes se fijan, yo les doy esta información. ¿Ya? Pues yo, más bien dicho, les puedo dar esta información. Pero aquí hay una anotación que viene en base a un consenso. No se olviden que este valor siempre corresponde a los potenciales de reducción estándar. Por lo tanto, eso se lo tienen que saber, ¿ya? No el valor, sino que la nomenclatura, ¿ya? Este es el potencial de reducción estándar. Y cuando le entregan los pares redox de esta manera, ¿qué le están diciendo? Que el acetaldehído, cuando se reduce, se transforma en un alcohol y tiene un potencial de reducción estándar de 0.197. Para el otro par, cuando el NAD+ se reduce a NADH, tiene un valor de potencial de menos 0.32 voltios. Entonces, de acuerdo a esta información, la pregunta sería, yo esto lo he hecho en varias pruebas, ¿ya? Años atrás. Escriba la reacción redox termodinámicamente favorable. Así de sencillito, ¿ya? De acuerdo a los siguientes datos. Entonces, tengo que escribir la reacción redox global, se subentiende, ¿ya? Que sea termodinámicamente favorable. Entonces, vamos de atrás para adelante. Ya. Que sea termodinámicamente favorable significa que el delta G0' tiene que ser menor que 0. Para que el delta G0' sea menor que 0, entonces, o luego, el delta E0', sí o sí tiene que ser mayor que 0. Me tengo que aprender la formulita. Delta G0' es igual a menos NF delta E. ¿Ya? Como estas reacciones ustedes las van a estar viendo de manera recurrente, sí, todas estas reacciones son con un número 2 de electrones transferidos. Entonces, yo conozco N es igual a 2 y F es igual a 96,5 kJ por mol
por volt. Ok. Para escribir la reacción termodinámicamente favorable, el delta G tiene que ser negativo, y para que el delta G sea negativo, entonces el delta E tiene que ser positivo. ¿Y cómo se define la diferencia del potencial de reducción estándar? Se define como el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Pero aquí yo tengo los valores. Entonces, para que el delta M dé positivo, ¿ya? Para que el delta M dé positivo, fíjense, ya voy a suponer que el alcohol, o voy a suponer que el acetaldehído se está reduciendo. Si yo supongo que el acetaldehído al que se reduce sería un potencial de menos 0.197 menos, y voy a suponer que el NADH es el que se oxida, menos 0.32. Y ahí me da positivo, el delta E me da mayor que 0. Porque ustedes pueden suponer lo contrario, es decir, ya voy a suponer que el NAD se reduce, me quedaría menos 0.32 voltios, menos, y vamos a suponer que el alcohol es el que se oxida, menos 0.197 voltios. No, aquí me da negativo el delta, ¿viste? ¿Vieron, perdón? Me da negativo, entonces no se puede reducir el NADH y tampoco se puede oxidar el alcohol, sino que lo que ocurre es al revés. Se reduce el acetaldehído y se oxida el NADH. Entonces, ¿cuánto me da el delta E0'? Me da... Ya lo tengo. 0,123 voltios. Listo. No se olviden que para que la reacción sea termodinámicamente favorable, tiene que el delta E ser positivo. Calculamos delta G, bueno, sí, que le piden la prueba. Yo solamente la pregunta de ahora era, escriba la reacción termodinámicamente favorable. Entonces, respondiendo a la prueba, respondiendo a la pregunta, la reacción global termodinámicamente favorable es aquella en que el acetaldehído se reduce, entonces escribo las dos semireacciones, CH3 más 2 electrones más 2 protones, para formar el etanol. Y el NAD se oxida. Entonces, escribo la reacción de oxidación del NAD. Se oxida a NAD más 2 electrones más 2 protones. Entonces yo les puedo ir... ¿Ya? Porque la pregunta fue solamente escribir la reacción termodinámicamente favorable. También yo le podría haber dicho, plantee las dos reacciones o las reacciones de semioxidación y semireducción y la reacción global acoplada, ¿ya? Que sea termodinámicamente favorable. Entonces, bueno, me queda aquí el acetaldehído, vamos a poner choro, ¿no? Más NADH más el protón, están los tres sustratos, genera etanol, más el NAD+, y esta reacción procede en la, fíjense, en la reducción del acetaldehído en presencia de NADH con una diferencia de potencial de reducción estándar de 123 voltios, un delta G 0'. Lo pueden calcular, no sé si lo tengo yo calculado acá. No lo tengo calculado. ¿Alguien lo puede sacar rápido? Sería 0,123 por 2 por 96.5, 23,74. 23
negativo, 74 kilojoules por mol. No se olviden que es negativo porque el delta E es positivo, ¿ya? Y ahí sí ustedes están escribiendo la reacción global termodinámicamente favorable que corresponde a la reducción del acetaldehído y a la oxidación del NAD, con un valor de delta E de 0.123 voltios y un valor delta G de menos 23.74 kJ por mol. Calculen la constante de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio para esa reacción? ¿La podrían calcular? Claro que sí. Pueden calcular la constante de equilibrio y para ello tienen que acordarse de la reacción que vimos la semana pasada, donde delta G0' es menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio en condiciones estándar, donde R y T tienen que tener las unidades de kilojoules por mol. ¿Ya? Entonces significa que este R tiene que tener las unidades de kilojoules por mol por volt, perdón, kilojoules por mol por grados Kelvin, porque la temperatura está en grados Kelvin. Y ese R es 0.3281 y fracción, ya que la constante de los gases, esa está en la literatura, y la temperatura está medida en grados Kelvin. Y podrían, por lo tanto, calcular la constante de equilibrio para esta reacción tal cual como está planteada acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ay, se me perdió la cámara. ¿Alguna consulta? Se me perdió la cámara, no sé dónde está. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, al escribir la reacción, ¿dónde tienen que ir los electrones y protones? Si usted la escribe de esta manera, fíjense, acetaldehído más 2 electrones más 2 protones, usted está escribiendo una reacción de este sería una semi-reacción de reducción. ¿Ya? Porque lo está escribiendo aquí junto con los sustratos. Pero si usted escribe esta otra semi-reacción y sus electrones y sus protones lo escribe como producto, esta es una semi-reacción de oxidación. Si usted los electrones lo escribe en los productos, la reacción es de oxidación. Si usted los electrones lo escribe como sustrato, corresponde a una semi-reacción de reducción. Gracias. Okay. Ya, súper. Ya, denle vuelta a esta materia. Contesten la encuesta para ver cuándo hacemos el control. Ustedes me dicen y hacemos el control de la ayudantía del jueves pasado, que era equilibrio. ¿Ya? Y esta semana también ustedes me dicen. ¿Ya? Y eso, no sé, pues, bueno, cualquier duda, denle vuelta a esta materia, cualquier duda que tengan, obviamente la resolvemos el jueves en la mañana. ¿Ya? Les envío una notificación, un anuncio respecto de los laboratorios. Pero si ustedes quieren, pues, me pueden decir ya el control de la semana pasada no lo voy a hacer, lo voy a subir igual. ¿Ya? Pero ahí ustedes si quieren lo hacen. Para que saquen provecho de la ayudantía, ¿no? Por eso, Catalina, contesten hoy día tienen plazo para contestar el día que quieren los controles, ¿ya? Para que nos pongamos de acuerdo y, en el fondo, nadie se sienta perjudicado por querer hacer el control, no puede, porque el viernes, no sé, tiene algo en particular que hacer. ¿Ya? Ya, súper. Que estén bien. Igual ustedes, cuídense harto y nos vemos el jueves.